Gloria a Dios. Amén. Déjenme decirles, mis amados, que hoy es el día más importante para nosotros como creyentes. En un día como hoy, nuestro Salvador y Redentor resucitó entre los muertos. Amén. Y es por eso que usted y yo tenemos vida eterna. Amén. Yo sé que nosotros como seres humanos de diferentes naciones hay diferentes cosas que celebramos, pero déjeme decirle algo, ni aún la Navidad se compara con el día de la resurrección de Jesucristo. Amén. La resurrección de Jesucristo es el día más importante para nosotros como creyentes. Amén. Y me alegra que usted haya tomado el tiempo para venir a la casa de Dios. Recuérdese lo que dice su palabra: mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a las visitas. Mi suegra nos está visitando. Gracias por estar aquí, Leila. También tenemos la familia de nuestra hermana Martica por aquí. Y cualquier otra persona que se me pase, sean todos bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para entrar en el mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque hemos sentido tu presencia a través de las alabanzas, a través de las adoraciones. Y ahora te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra. Que la uses, Señor, que sea viva y eficaz, como una espada de doble filo, que cumpla el propósito para el cual tú la has traído. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar yendo al libro de Mateo capítulo 16, verso 21. Mateo 16, 21. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando, por supuesto, de la resurrección de Jesucristo o de Cristo. Y comienza diciendo Mateo 16, 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense, Jesús en su evangelio, en su mensaje que él traía a la humanidad, Jesús les estaba dejando saber desde el principio a sus discípulos que él venía a morir, pero que él iba a resucitar al tercer día. Ahora fíjense algo. Ninguno de los creyentes, aún Marta y María, que eran muy religiosas, entendían o comprendían bien la resurrección. Aún María le dijo: sí, Señor, yo sé que Lázaro, mi hermano, va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo: no, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El pueblo de Dios creía en la resurrección, pero no esperaban que Jesús resucitara de entre los muertos. Cuando Jesús empezó a hablar de que él iba a resucitar al tercer día, aún sus discípulos dice que guardaban estas cosas porque no entendían de lo que estaba hablando. Pero fíjense lo que dice Mateo 28. Vamos a continuar. Mateo 28, versos 5 y 6. Porque al principio ellos no lo entendían. Pero Mateo 28, 5 y 6 dice: mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, ese es el día que Jesús ha resucitado: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Fíjense, Jesús, cada palabra que él dio, cada promesa que él prometió, cada cosa que él dijo, la cumplió al pie de la letra. Amén. Y su resurrección, aquí vemos como dice: ha resucitado como él dijo. Y fíjense algo, muchas veces nosotros como seres humanos buscamos a Jesús en el lugar equivocado. Porque fíjense, las mujeres estaban buscando a Jesús y el ángel le dice a ellas: él no está aquí, porque ha resucitado. Y fíjense, a veces nosotros buscamos las añadiduras pensando que ahí está Jesús. Y Jesús te dice hoy: ahí yo no estoy. Yo estoy en ese lugar secreto, en ese lugar escondido donde te dije que me ibas a encontrar. Ahí está Jesús. Y déjeme decirle algo, mis amados,
Jesús ha resucitado, pero envió al Espíritu Santo a su Consolador. Y si usted quiere experimentar al Cristo resucitado, búsquelo y lo va a encontrar. Pero fíjese, qué poder tan grande el de Dios de resucitar a Jesús de entre los muertos. Y fíjese algo, ya Jesús había resucitado a Lázaro. Jesús en vida resucitó a Lázaro. Pero aún ellos no entendían ni comprendían por qué Jesús necesitaba resucitar de entre los muertos. Mi padre trajo una enseñanza hace unas semanas hablando de Romanos capítulo 5. Decía que cuando Jesús fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y cuando Jesús resucitó, nosotros fuimos resucitados. Espiritualmente, usted y yo hemos resucitado con Cristo. Fíjense lo que dice Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Fíjense, el tema de la resurrección no es algo que lo podemos pasar así como si nada. Vuelvo y repito, es lo más importante para nosotros como creyentes. Fíjense lo que dice Marcos 16, 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. O sea, fíjense, después que Jesús resucita, Él se le aparece a ciertas personas, pero no se le había aparecido a los discípulos. En este caso 11, porque Judas pues perdió la vida siguiendo, pues sabemos lo que pasó. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Estamos hablando de sus propios discípulos que caminaron con Él, que Él les dijo que iba a resucitar. Cuando aquellas personas que Jesús se le había aparecido venían y le decían, Jesús resucitó, ellos no creían. Ahora fíjense algo, usted y yo, ninguno de nosotros vio a Cristo en la cruz. Y tampoco vimos a Cristo resucitado. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurados los que no ven y creen. Amén. Porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense, usted se va a encontrar con personas que no van a creer ni en el sacrificio ni en la resurrección de Jesucristo. Yo una vez tuve un debate por varios días, me fui de vacaciones, no voy a decir con quién, hace muchos años. Y esta persona era muy inteligente, muy inteligente, era una persona muy inteligente. Y él me debatía de que Jesús no había resucitado. Y yo llegué al punto y le dije, lo que pasa es que tú lo estás tratando de entender con la lógica. Y lógicamente nadie puede resucitar entre los muertos. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a creerlo por fe. Amén. Por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así fíjense algo, mis amados. No importa con quién usted se encuentra allá afuera. Que ellos crean lo que crean. Pero yo nunca voy a dejar de creer ni en el sacrificio ni en la resurrección de Jesucristo. Porque eso me da a mí y a usted la vida eterna. Amén. 1 Corintios 15, empezando en el versículo 12. Vamos a leer del 12 al 14 y después del 17 al 21. Gloria a Dios. Espero que Dios guarde mi voz porque tengo bastantes versículos. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mire, esto era dentro de la iglesia. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mire, sin resurrección no hay evangelio, mis amados. Por eso vuelvo y digo, este es el día más importante para usted y como yo, como hijos de Dios. Vamos al versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque la muerte y resurrección de Jesucristo, el creer en eso, nos justifica y nos limpia del pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Estábamos hablando, con Adán entró la muerte, porque entró el pecado, vino el pecado y entró la muerte. Cuando vino Cristo, nos salva y entra la resurrección de los muertos. Ahora fíjense, vamos a ir al libro de Juan capítulo 6. Y yo quisiera predicar más emocionado de lo que estoy, pero sé que mi voz no me va a dar y la quiero conservar. Juan capítulo 6 verso 40. Gloria a Dios. Juan capítulo 6 verso 40. Dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Cuando Cristo vuelva o cuando usted parta con el Señor, para que Dios lo resucite a usted, todos aquellos que creemos en el Hijo, que creemos en Jesús, tenemos vida eterna y seremos resucitados. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14. Dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Efesios capítulo 1. Hasta ahora hemos entendido que Jesús vino, murió por nosotros y resucitó al tercer día, y nosotros tenemos vida eterna y vamos a ser resucitados con Él. Amén. Ahora, fíjense algo, mis amados. Todo esto es bueno y es lo más importante. Pero cuando usted tiene problemas aquí en la tierra, usted necesita una ayuda de Dios aquí. Usted ya sabe que va a ser salvo. Usted ya ha puesto su fe en Jesús, ¿verdad? Usted ya sabe que va a tener la vida eterna a través de Cristo. Pero ese poder de la resurrección es más que vida eterna. Es más que una resurrección en el futuro para usted. Es la clave para su victoria. Amén. Es la clave para su éxito en su vida diaria, en su trabajo, en su familia. Efesios 1, empezando el verso 19, dice: y la cual, está hablando del poder, y la cual, la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, está hablando del poder y la fuerza de Jesús, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. O sea, Dios Padre resucita con su poder a Jesucristo y lo sienta a la diestra del trono. Dice: en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en aquel siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el poder de Dios resucita a Jesús de entre los muertos, lo sienta a la diestra del trono de Dios, y Dios pone a Jesús como cabeza de nosotros, que somos su iglesia, y Él pone todas estas cosas. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son cosas espirituales. Y dice que los pone debajo de sus pies. Ahora nosotros somos el cuerpo. Eso quiere decir de que todas estas cosas, mire, yo se lo digo francamente, desde Satanás hasta el demonio más pequeño está debajo de sus pies y de los pies. La palabra dice en Lucas: yo te doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a dañar. Ahora, si nuestra lucha, nuestra pelea como creyente no es contra carne y sangre, las luchas en tu trabajo, en tu familia, en tu economía, en tu salud, no son contra personas, son contra huestes espirituales de maldad. Y Dios te ha dado la autoridad para echarlas fuera. Aquí está la clave del éxito. Amén. Ese mismo poder que operó en Jesús para resucitarlo de entre los muertos, es el mismo poder que tú y yo tenemos
para vivir en victoria. Amén. Fíjense lo que dice Efesios 2:6. ¿Cómo corrobora esto? Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto es algo un poco difícil de entender. ¿Por qué digo difícil de entender? Porque a veces no nos sentimos dignos. ¿Cómo puede ser que yo esté en el mismo lugar que Cristo? Esto es lo que está diciendo aquí. A usted lo resucitó y lo sentó juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Fíjense la semejante autoridad y poder que Dios le dio a usted y a mí. Y a veces no nos sentimos dignos. Pero es que tenemos que entender completamente el Evangelio, mis amados. Cuando Dios lo ve a usted, ve a Jesús. Cuando Jesús estaba muriendo por usted, en el lugar de usted. Porque Jesús nunca pecó. Pero Él murió y pagó el precio por nosotros, que somos los pecadores. Así que cuando usted se vaya a enfrentar al enemigo, cuando usted se vaya a enfrentar al mundo, cuando usted se vaya a enfrentar a la vida, acuérdese que usted tiene la autoridad de Jesús. Acuérdese que usted está sentado a la diestra del trono de Dios. Mire, no importa por lo que usted pase, circunstancias vienen, sabemos que tenemos tribulaciones y sabemos que Dios lo usa para todo. Pero no importa la circunstancia que usted se encuentre, Dios siempre le va a dar la victoria. Amén. Dios siempre le va a dar la victoria. Fíjense lo que dice, vamos a ir a Romanos 6:4. Romanos 6:4. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora que Cristo ha resucitado, ahora que nosotros hemos creído en su muerte y en su resurrección, ahora Dios demanda algo de nosotros. Dios te da vida eterna, Dios te da las bendiciones, Dios te da el trabajo, Dios te da la autoridad, el poder, la habilidad para que tú vivas en victoria, pero Dios demanda una sola cosa de ti. Y fíjense lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces fíjense, cuando nosotros venimos y creemos en Jesús y en su sacrificio y en su resurrección, estamos diciendo, yo creo que yo morí y resucité para ser una nueva persona. En Cristo, una persona que no anda conforme al mundo, una persona que vive bajo la palabra de Dios, una persona que vive bajo los estatutos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. Es más, dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas de este mundo, ¿verdad? Mejor dicho, el que ama a Dios y ama sus mandamientos, nunca va a pasar. Pero todas las cosas que están en este mundo van si pasan. Pero fíjense, miren lo que dice 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Gloria a Dios. Dice así: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, una sola cosa Dios demanda de nosotros. Ya Dios lo hizo todo en la cruz, para darte vida eterna, para darte una vida de éxito, para darte una vida de victoria. Ahora lo único que Dios demanda de ti es que no vivas para ti. Fíjense, antes de nosotros venir en los caminos de Dios, nosotros andábamos como ovejas perdidas. Hacíamos lo que queríamos. Pero ahora, si tú realmente quieres la vida eterna, si tú realmente quieres alcanzar esa salvación, debes mantenerte en el camino correcto. Y debes tomar tu cruz y seguirlo. Debes vivir para Él. Fíjense lo que dice Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Gloria a Dios. Y fíjense, voy a decir algo y no quiero ofender a nadie. Pero como mi papá decía, también la hermana Carolina lo dijo al principio,
Normalmente por costumbre las personas tienden a venir a la iglesia este domingo. Pero Dios no te pide, como dice la canción, de domingo en domingo, cuando será domingo para volver. Dios te pide todos los días. Que tú todos los días te levantes y vivas por sus mandamientos. Y que no te dejes de congregar. No simplemente vengas porque es una ocasión especial. Vuelvo y repito. Dios se alegra que estás aquí. Pero Dios quiere que vengas todos los domingos. Porque es un mandamiento de Él. Es un mandamiento de Él. Guardarás ese día es para Dios, dice la palabra de Dios. Es apartado para Dios. Y sabemos que en la vida hay circunstancias, hay enfermedad. Eso Dios lo entiende más que aún nosotros mismos. Pero la palabra de Dios dice, no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero me voy a meter por ahí, con tal y me den luz verde, como dicen. Yo me recuerdo en la congregación que nosotros teníamos en Oklahoma. Había una hermana allá, la de México. Y ella comenzó a venir a la iglesia. Y de repente ella dejó de venir. Y nosotros la llamábamos y ella al principio contestaba y nos daba ciertas excusas. Ya después dejó de venir. Pero después como de 3-4 meses ella me contestó el teléfono y me dijo, pastor, lo que pasa es que yo estoy renovando mi casa y estoy muy ocupada. Entonces fíjense, para que usted vea, si usted no hace el venir a la iglesia una prioridad, el enemigo le tira cosas por ahí. Que le invitaron a un cumpleaños exactamente a la hora del servicio, a las 11 de la mañana. ¿Verdad? O que le invitaron a esto, que le invitaron a aquello. Y fíjense, nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Y nosotros debemos dejarle saber, tanto a nuestras amistades como a nuestros familiares, mis padres lo saben, que nosotros, es más, de ellos ni nos invitan cuando van a hacer algo el domingo a esa hora, porque ya saben que nosotros vamos a estar aquí. Amén. Que sus familiares y sus amigos sepan de que esta hora y este día usted lo tiene para Dios. Amén. ¿Sabe algo? Porque cuando ellos estén en apuro, a usted es que lo van a llamar. No van a llamar al otro que anda tomando con él, porque saben que ese no busca de Dios. A usted lo van a llamar pidiendo oración, a usted lo van a llamar para que lo ayude, qué consejo le puede dar. Amén. Pero debemos mantener la luz en medio de ellos para que ellos vengan a nosotros. Entonces dice Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice también la palabra de Dios? Más buscar el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas serán añadidas. Que pongamos a Dios primero, que Dios sea una prioridad. Entonces, en conclusión, Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y si nosotros creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo, tenemos vida eterna. Ahora, no importa con quien usted se encuentre, con quien usted se enfrente. Y fíjese, quizás a usted no le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Va a llegar personas, sea ahora o sea en el futuro en su vida, que le van a cuestionar la resurrección de Jesucristo. Que le van a cuestionar la muerte de Jesucristo. Que van a decir que Jesucristo era una persona más, un profeta más. No, Jesús es Dios. Jesús resucitó. Ningún otro líder de ninguna otra religión nunca resucitó. Jesús es el único que resucitó entre los muertos. El único que da vida eterna. El único camino al Padre. Amén. Usted con tan solamente decir eso le tumba cualquier argumento a cualquier religión que le quieran venir. Entonces, tenemos poder y autoridad. Ese poder de la resurrección de Jesucristo nos da poder y autoridad para vivir en victoria. Miren, hermanos, si usted, por eso a veces el apóstol en diferentes cartas que le enviaba a las iglesias, él decía, yo oro para que el entendimiento de ustedes sea expandido, para que sea engrandecido, para que la luz se les revele. Si ustedes supieran el poder y lo que representa estar sentado a la diestra del trono de Dios sobre todas estas cosas, usted dejaría de preocuparse por los problemas. Usted dejaría de preocuparse por la adversidad, por lo que viene mañana, que qué va a pasar. ¿Usted cree que Dios no tiene control de eso?
¿Usted cree que Dios no tiene el control de su vida, de su presente, de su futuro, de esos papeles, de lo del trámite? Y hermano, ya Dios lo sabe. Ya Dios sabe lo que va a venir. Como dije yo un día, si usted simplemente se concentra en amar a Dios, todas las cosas le obran para bien. Concéntrese en Dios. Ponga la mirada en Dios, ponga la mirada en Cristo Jesús y usted va a poder pasar las aguas, las pruebas, las adversidades y usted va a poder caminar en gloria. Y por último, pasando, ¿verdad? Debemos entonces vivir ahora para aquel que resucitó por nosotros, aquel que nos da esa vida eterna, aquel que nos da esa resurrección de entre los muertos. Amén. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Sabemos que todos los que estamos aquí, Señor, en algún momento, Padre, te hemos recibido como Señor y Salvador. Pero en este día te pedimos, Señor, que afirmes nuestro caminar contigo. Amén. Que lo selles con tu Santo Espíritu, Padre. Si alguno de nosotros estamos alejados o no te tenemos como prioridad, te pedimos, Señor, que en este día tú restaures ese primer amor. Que tú restaures ese interés en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Ayúdanos a caminar siempre en ti, no solamente una vez al año, no solamente una vez a la semana. Ayúdanos, Padre. Restáuranos y renuévanos con tu Santo Espíritu, Padre. En este día te damos gracias por tu muerte y por tu resurrección. Y te pedimos que nos ayudes a nosotros como tus hijos a caminar en esa vida nueva, a buscar las cosas de arriba y no las cosas terrenales, a poner tu reino primero y tu justicia, Señor, para que lo demás sea añadido, Señor. Amén. Sí, Señor. Nosotros te proclamamos como el Dios resucitado, amén, como el Dios de victoria, como aquel que tiene el poder y la autoridad sobre todo, sobre el enemigo. Declaramos que el enemigo fue vencido en la cruz, que Él no tiene poder sobre ti ni sobre nosotros. Nos declaramos, Señor, sentados a la diestra de tu trono. Nos declaramos en victoria con el poder y la autoridad para salir a vencer cada lucha diaria en el nombre de Jesús. Y te pedimos de corazón que nos ayudes como iglesia, Señor, a marchar en esa vida nueva, a amarte en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Denle un aplauso al Señor, que Él vive. Amén.